Hola chicos, hoy vamos a realizar una consulta en el programa Minitab. Vamos a importar los datos que tenemos de una base de datos de Access para poder realizar una consulta. En este caso la consulta es cuántos clientes por ciudad y por género adquirieron los diferentes paquetes por mes en el año 2013. Entonces lo primero que vamos a hacer es irnos a importar la base. Entonces ponemos aquí en archivo consultar bases de datos. Aquí vamos a poner origen de datos de equipo. Aquí como la base de datos que tenemos es de Access, entonces ponemos Access y ponemos aceptar. Aquí nos va a pedir la base, entonces vamos a poner aquí en base de datos. Entonces buscamos en el lugar donde tengamos la base y escogemos la base. Aceptar. Ponemos aceptar y aquí se nos muestran las diferentes tablas que tiene la base. En este caso, para la consulta que vamos a realizar, necesitamos la tabla cliente paquetes porque ahí tenemos los campos que necesitamos para la consulta. En este caso necesitamos el nombre de la ciudad, el código del cliente, el nombre del cliente, la fecha del contrato, el costo, el género y el paquete que adquirió, el nombre del paquete que adquirió. Entonces ponemos aceptar. Y aquí ya se nos muestra los datos que necesitamos. Listo. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una columna que se llame año. Aquí vamos a extraer únicamente el año del contrato. Entonces vamos a poner aquí en datos, en extraer fecha, a numérico. Entonces vamos a extraer del campo fecha, vamos a extraer en la columna año que acabamos de crear y aquí escogemos año y ponemos aceptar. Y ahí ya se nos generó solo únicamente el año del contrato del contrato donde se compró el paquete. Aquí tenemos los años 2013 y 2014. Nuestra empresa es una empresa funeraria que distribuye 4 tipos diferentes de paquetes. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una columna que se llame mes. Aquí igual vamos a datos y extraer fecha. Aquí vamos a extraer a texto. Entonces igual vamos a extraer del campo fecha en la columna mes y vamos a extraer el mes. Ponemos a aceptar y ahí ya se nos genera el mes. Entonces, como nosotros queremos, nuestra consulta es saber los paquetes que se vendieron durante el año 2013, lo que vamos a hacer es filtrar solo los del año 2013. Entonces creamos una columna que se llame 2013 y aquí vamos a insertar una función. Ya, entonces ponemos que el año sea igual a 2013 y ponemos aceptar. Y ahí se nos marca con 1 los que pertenecen al año 2013 y con 0 los que no pertenecen al año 2013. Ya, lo siguiente que vamos a hacer es, como pueden apreciar, nosotros aquí tenemos en el total de las ventas son 500. Entonces, para sacar solo los del 2013, vamos a datos, crear un subconjunto de hoja de trabajo. Ponemos la condición, vamos a decir que la condición es la columna que acabamos de crear, o sea, el año 2013. Ponemos aceptar, aceptar y se nos crea una nueva hoja donde tenemos ya solo los datos del año 2013. En este caso, de los 500 datos que teníamos, solo 309 pertenecen al año 2013. Ya, lo siguiente que vamos a hacer es saber de estas 113 ventas cuáles fueron en cada mes, cuántas fueron en cada mes. Entonces lo que hacemos es insertar una gráfica de barras. Aquí insertamos una gráfica de barras simple, ponemos aceptar y nos va a pedir que va en el eje. Entonces en el eje lo que vamos a poner son los meses, porque queremos por mes, y ponemos aceptar. Entonces ahí nos genera un gráfico donde nos muestra todos los meses y ahí vamos a determinar cuántos paquetes se vendieron cada mes. Entonces para ponerle datos damos clic derecho y ponemos agregar etiquetas de datos, etiquetas del eje Y.
Entonces aquí ya se nos coloca el total de paquetes. Como podemos ver, el mes en el que más se vendió fue en septiembre. Entonces ahora queremos saber desde el mes de septiembre, que es donde más se vendió, cuántos fueron hombres y cuántos fueron mujeres. Entonces volvemos a la hoja de datos que teníamos y aquí vamos a crear una columna que se llame septiembre. Ya, y vamos a insertar igual una función. Entonces en este caso va a ser que el mes sea igual a septiembre. Entonces ponemos aceptar. Y ahí se nos marcan con 0 los que no son y con 1 los pertenecientes al mes de septiembre. Como podemos ver aquí, son el mes de septiembre. Ya, entonces ahí vamos igual a crear un nuevo conjunto de datos donde vamos a poner solo los que pertenecen a septiembre, que es lo que acabamos de crear. Y ponemos aceptar. Y como vemos, de los 309 datos que teníamos, ahora ya solo tenemos 35 que pertenecen a septiembre. Ahora vamos a saber cuántos son hombres y cuántos son mujeres. Entonces insertamos una gráfica de barras. Ahora lo que vamos a hacer ya no es por mes, sino lo que vamos a hacer es por género. Entonces ponemos aceptar. Y ahí se nos muestra el gráfico. Igual para ponerle etiquetas ponemos clic derecho, agregar etiquetas de datos, etiquetas del eje Y, aceptar. Ya, entonces como podemos ver son 16 mujeres y 19 hombres. Ahora de estos 19 hombres queremos saber a qué ciudad pertenecen. Entonces lo que hacemos es volver a los datos que teníamos y aquí vamos a crear una columna que se llame hombres. Ya, entonces la función va a ser que el género sea igual a masculino. Listo, entonces ponemos aceptar. De ahí creamos un subconjunto solo con esta nueva condición. Entonces ponemos aquí la que acabamos de crear, que es hombres. Ponemos aceptar y aceptar. Entonces ahí nos muestra ya solo los 19 hombres. Entonces ahora queremos saber de qué ciudades son estos 19 hombres. Entonces ponemos en gráfica de barras, igual, barra simple. Y aquí vamos a escoger el nombre de la ciudad. En este caso, y ponemos aceptar. Ya, ahí nos muestra que fueron 1 de Ambato, 1 de Latacunga, 15 de Quito y 2 de Riobamba. Ahora de estos 15 de Quito vamos a generar el detalle de esos clientes. Entonces lo que hacemos es regresar a los datos y vamos a filtrar ahora solo lo que necesitamos, que son los de Quito. Ya. Entonces aquí ponemos la función de que la ciudad nombre sea igual a Quito. Y ponemos aceptar. Asimismo creamos un nuevo subconjunto, ponemos condición y la condición va a ser que sean de Quito. Entonces ponemos aceptar, aceptar. Ahí ya nos muestra solo los 15 hombres que son de Quito. Ya, entonces ahora para generar el detalle de estas 15 personas, lo que hacemos es irnos a datos y mostrar datos. Aquí vamos a poner lo que necesitamos que nos muestre en el detalle. En este caso vamos a necesitar el código del cliente, el nombre, la fecha en la que adquirió el paquete, el costo al que lo adquirió y el nombre del paquete que adquirió. Entonces ponemos aceptar. Ya, como vemos aquí, se nos muestra el código del cliente, el nombre, la fecha, el costo al que adquirió y aquí igual los mismos 15 casos donde muestra qué paquete fueron los que adquirieron. Bueno, eso es todo en Minitab. Espero que les haya servido. Muchas gracias.